Buenas noches a todos mis hermanos. En esta oportunidad vamos a continuar nuestro estudio sobre lo que enseña el calvinismo y lo que dice la Santa Biblia. Comenzamos diciendo que en cuanto a la depravación total, ellos enseñan, ¿verdad?, que el hombre está absolutamente muerto, incapaz y inhábil. No tiene habilidad de buscar a Dios, responder a Dios, ni nada así por el estilo. Y eso ya lo miramos. Y luego comenzamos con el estudio de la elección incondicional o incondicional, que no importa lo que el hombre el pecador haga, o que está incapacitado para salvarse, que Dios ha elegido unos para el cielo y otros para el infierno. Eso hace, por supuesto, a nuestro Dios un Dios monstruoso, cruel, arbitrario, y la palabra de Dios no enseña tal cosa. El domingo pasado estudiamos más bien que la elección se refiere más bien a los que Dios elige para que sean su iglesia, para que sean el cuerpo de Cristo, y eso es una gran bendición para todo creyente en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque no es de todos la fe, como dice la palabra de Dios también en Timoteo, lo cual quiere decir que la fe, la verdad, el cuerpo de doctrinas de la palabra de Dios, no todos la van a estar aceptando, aunque sean salvos, aunque sean creyentes en Cristo. Y eso es lo que quiere decir ese texto, no es de todos la fe. Pero gracias al Señor que nosotros hemos sido elegidos para recibir todo el consejo de Dios y practicarlo y promulgarlo también. Amén. En cuanto a la elección incondicional, eh, es incorrecto que un creyente, yo sé que esto puede ser por ignorancia, que dice hoy, aún en la oración, gracias Señor te doy por haberme escogido, por haberme salvado. Eso es calvinismo, no debemos de orar así. Dios no escogió a nadie para ser salvo. Eso es lo que estamos estudiando precisamente, que la palabra de Dios no enseña tal cosa. Lo que enfatiza la palabra de Dios es el preconocimiento, la presencia de Dios. Él, por ser un Dios que todo lo sabe, omnisciente, él sabe, desde la eternidad Él sabe cuántas personas terminarán en el cielo, cuántas personas terminarán en el infierno, porque Él sabe todas las cosas. No hay nada que le tome de sorpresa. Él no tiene que esperarse para saber cuál va a ser la reacción nuestra. Él ya sabe esas cosas. Y es lo que vamos a ver ahora, lo cual es muy importante. Miremos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos 29 y en adelante. Romanos capítulo 8, el verso 28, es un texto muy bien conocido, ¿verdad? Donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el 29 dice, porque a los que antes conoció, ¿es la palabra? A los que antes conoció, también los predestinó. Mire cómo aquí, pues, la predestinación no es la primera palabra que aparece, pero más bien antes de la predestinación, Dios usa su omnisciencia para predestinar. Y dice, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos que Él ya anticipadamente
ya conocía, porque dice el verso 30 también, y a los que predestinó, primero los conoció, luego los predestinó, y a ellos que predestinó, también dice que los llamó. Y continúa el verso diciendo, y a estos que llamó, también justificó. Y a estos que justificó, también glorificó. ¿Qué cosa más linda? De todas estas 4 cosas que menciona acá, de ser conocidos, predestinados, llamados, justificados y glorificados. Son 5 aserciones que hace la palabra de Dios acá, que dice que Dios ha actuado porque Él ya conocía anticipadamente. Él conocía anticipadamente a los que recibirían a Cristo como Salvador personal y a los que le rechazarían. A los que Él ya conocía anticipadamente, que iban a reconocer su pecado, que iban a admitir su necesidad de un Salvador y que iban a arrepentirse de sus pecados, confiar en Cristo como su Salvador personal. Entonces, Él ya sabía eso anticipadamente. Y por eso, como Él ya sabía que iban a responder positivamente, los predestinó. Los predestinó. Ese es un texto. Por supuesto que tenemos una variedad de pasajes paralelos que nos dicen la misma verdad. Miremos también en 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 al 2. El apóstol Pedro también menciona en cuanto a la predestinación, en cuanto al conocimiento previo de Dios, de que Él ya sabía desde la eternidad quién amaría, recibiría a Cristo como Salvador y quién le rechazaría. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 1 y 2 en adelante dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ponga atención a esta palabra. Elegidos según la presciencia de Dios. ¿Ve? Presciencia quiere decir conocimiento anticipado. De acuerdo al conocimiento anticipado de Dios, entonces eligió. Es fácil, tiene sentido, ¿verdad? Que nuestro Padre, que todo lo sabe, hiciera esas cosas. Elegidos según la presencia de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Así pues, el Espíritu Santo nos enseña a través de Pablo, a través de Pedro, que esta acción de Dios de proveernos la salvación en Cristo, ayudarnos a oír el Evangelio, conocer la palabra de Dios, oír del mensaje de salvación de Cristo Jesús. Dios ha provisto todas esas cosas porque a los que predestinó, es porque ya los conocía, y porque ya los conocía los predestinó, y porque los predestinó los llamó, y cuando los llamó y respondieron, los justificó. Y todavía nos falta, después de la justificación, ser glorificados, que es cuando el Señor Jesucristo venga, nos dé un cuerpo nuevo, una mente nueva, y reinaremos con Él en el cielo. Amén y amén. ¿Ok? Tenemos 2 textos, ¿verdad? También otro pasaje que podemos mirar que nos habla de lo mismo es en Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. El apóstol Pablo, al escribirle a esta iglesia en Éfeso, en el Asia Menor, les dice,
Verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La base, el fundamento de esta acción bendita de Dios, de que un día conociéramos a Cristo como nuestro Salvador personal, que oyéramos el Evangelio de salvación, ya Dios lo sabía desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué le parece? Antes de que Él creara los cielos y la tierra y todo este universo que conocemos apenas un poquito. Dice, antes de que Dios hiciera lo visible y lo invisible, Él nos predestinó en Jesucristo. Amén. Una vez pues que nacimos en el continente que nacimos, y gracias al Señor por que nacimos aquí en el continente de América. Gracias a Dios que no nacimos allá en la India, en el África, en esos lugares, en la China o algo así, donde escasamente se conoce la palabra de Dios, donde escasamente se oye del Evangelio, donde la mayoría de las personas lo que hacen es tener millares y decenas de millares de ídolos y de dioses, viven en la ignorancia, pero más bien Dios, como nos conocía a nosotros, que íbamos a responder positivamente al llamado del Evangelio, nos hizo nacer aquí en este continente de América, sea Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, pero es una gran bendición. El haber nacido en estos últimos siglos, en este tiempo también, la familia de la que usted procede, sus progenitores que Dios le dio, sus abuelos, bisabuelos, que han oído el Evangelio, que ellos mismos le llevaron a usted a la iglesia para que oyera la palabra de Dios, que conociera de Cristo, las circunstancias en que usted se ha movido. Todo eso ha sido provisto por Dios, porque Él sabía que usted iba a responder positivamente y que iba a recibir a Cristo como su Salvador personal. Amén. Hay que darle gracias al Señor por eso, ¿verdad? No porque nos escogió, sino porque conoció Él que usted también respondería a la palabra de Dios y abrazaría este mensaje de salvación. Amén. Ya pues que miramos esta elección incondicional que es incorrecta, no es conforme a la palabra de Dios, pero más bien que está basada en el preconocimiento de Dios, ¿verdad? Así que es incorrecto orar, y a veces hay hermanos que oran diciendo, Señor, te doy gracias porque me has escogido para salvación. No, Dios no le escogió a nadie para salvación. Eso es el calvinismo, ¿verdad? Pero Dios sabía que usted respondería efectivamente al arrepentimiento, a la fe en Cristo, y por eso Él proporcionó todos los medios necesarios para que usted recibiera a Cristo como Salvador personal. Amén. Pero la elección que Dios hace es, sí, de separarnos del mundo religioso, gracias a Dios, y ya usted encontró a Cristo como Salvador personal, pero luego le elige, le escoge para que conozca las doctrinas de la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, se bautice, sea miembro de una iglesia nuevo testamentaria. Eso sí, el Señor hace de una manera electiva o selectiva, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, sí, que no es de todos la fe.
el conjunto o el cuerpo de doctrinas de la palabra de Dios. No todos los hijos de Dios quieren recibirlas, practicarlas y someterse a esas enseñanzas, pero gracias al Señor por lo menos que son salvos, ¿verdad? Y no es que es requerido pertenecer a una de las iglesias nuevotestamentarias para salvarse. Algunos nos acusan de eso, nosotros no enseñamos tal cosa, no. Somos lo que somos, iglesias autorizadas, agencias que el Señor usa para que tengamos la autoridad de predicar el evangelio, de hacer obra misionera, de ordenar ministros, de llevar a cabo las ordenanzas del bautismo y la cena del Señor y ser fieles a la palabra de Dios y promulgarla así como está. Pero usted, si es nada más fe por la sangre de Cristo Jesús que le lavó de esos pecados en el Calvario, gloria a Dios. Somos siempre hermanos en Cristo. Amén. Tal vez es bueno ahora que pasemos a otra parte o una tercera doctrina del calvinismo, es la expiación limitada. La expiación limitada. Esto quiere decir, para ellos esto significa de la expiación limitada, que la expiación que Cristo logró en el Calvario es para los que Dios destinó que fueran salvos. Y para los otros que Dios destinó que fueran perdidos, no, para ellos no es la sangre de Cristo. No hay nada que ellos puedan hacer, acudir a Cristo para ser salvos, porque están destinados para no ser salvos. Y ya miramos que eso es completamente incorrecto, ¿verdad? La palabra de Dios más bien nos enseña así que la expiación lograda por nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es poderosa, es efectiva, es eternamente beneficiosa para cada pecador, para todos los pecadores de todo el mundo. Miremos, por ejemplo, en Hebreos, capítulo 2, verso 9. Hay un pasaje acá que nos dice rotundamente: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, Hebreos 2:9, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Por la gracia de Dios, la capacidad que Dios le dio, que su Padre le dio, de aguantar el sufrimiento, de aguantar el dolor, de aguantar el luchar contra Satanás, contra la muerte, contra la sepultura, contra todas esas cosas. Por la gracia de Dios, él fue capacitado, dice, para que gustase la muerte por todos. Dios le dio capacidad a él, para que la muerte que le tocaba a usted, y me tocaba a mí, y a todos los billones de pecadores de todo el mundo, desde el primer hombre Adán hasta el último que va a existir aquí en la última generación en esta tierra. Dice, por todos los hombres. Mire qué potente Salvador que tenemos. Dios en su gracia le dio la capacidad para llevar sobre sí los pecados de todos nosotros. No dice la Biblia en ninguna parte que es para un sector de la raza humana, para una parte de ellos, pero es para toda la raza humana. Amén. En Romanos capítulo 5, versos 17 al 19, dice acá, Romanos 5,
del 17 al 19. Si por la transgresión de uno solo, que es Adán, el contexto trata de Adán y de Cristo. Si por la transgresión, por el pecado, por la falla de uno solo, reinó la muerte, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que en el verso 12, que como el pecado entró en el mundo por un hombre, que es Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, sin excepción. Aparte del Señor Jesucristo, no hay nadie que no sea pecador. Dice que esta muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien, entonces, toda la raza adámica a la que pertenecemos está contaminada de pecado. Es una raza caída. El único exceptuado es el Señor Jesucristo. Entonces dice acá en el verso 17 que si por la transgresión de Adán, por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y añade en el verso 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, solamente por el hecho de que seamos descendientes de Adán, estamos condenados. Y todos, no importa el color, no importa la clase social, no importa la nación, el país, etcétera, etcétera, no importa, todos los hombres estamos condenados en Adán. Entonces dice el verso 18, de la misma manera, así como por uno solo están todos condenados, de la misma manera, por la justicia de uno, que es la justicia de Jesucristo. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermanos, los calvinistas, ¿qué pueden hacer con estos pasajes? Un día conversé con uno hace un tiempo cuando estaba ya trabajando de capellán en una cárcel, y uno de ellos me dijo, de estos calvinistas, que la palabra todos en la Biblia no quería decir todos, que quería decir unos cuantos. Y le dije, eso es absurdo, todos es todos, ¿verdad? Pero es de una manera arbitraria que ellos tergiversan las palabras, ¿verdad? Y eso es un delito delante de la palabra de Dios. Aquí pues tenemos algo rotundo, la enseñanza de que el Señor Jesucristo dio su vida en expiación por todos los hombres. Así como todos en Adán estamos condenados, todos los que acudamos a Cristo Jesús en fe como nuestro Salvador somos salvos. Gloria al Señor. Así pues, no ande creyendo usted esas cosas que andan diciendo estas personas. El calvinismo, por supuesto, está enseñando que Dios hace acepción de personas. Y tenemos tantos textos en la Biblia que dice todo lo contrario, que Él no hace acepción de personas. No es que a unos los clasifica de una manera y a otros de otra, ¿verdad? Jamás. Miremos algunos textos, por ejemplo, en Hechos capítulo 10, versos 34. Hechos 10, 34. Dice así este versículo, escrito por el hermano Lucas. Él escribió tanto el Evangelio de Lucas como el libro histórico de los Hechos. Dice en el verso 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo
que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Este es el mensaje que Pedro está ahorita viviendo, experimentando, porque él como judío, él siempre ha desechado a los gentiles. Él creyó por mucho tiempo de que solamente Israel, solamente el pueblo judío es el amado, el escogido, el preferido de Dios, pero Dios le enseñó que no. Dios le enseñó que no. En este capítulo tenemos la visión que él tuvo de este manto que descendió del cielo, que traía animales, de los que están clasificados como impuros en el libro de Levíticos y que ellos no comen porque se iban a estar contaminando, pero Dios le dio esta revelación de que ya lo que Dios había limpiado no lo llamara él impuro. Y el mensaje es refiriéndose a los gentiles. Por eso, cuando Pedro aprendió la lección, inmediatamente fue a la casa de Cornelio, un centurión romano. Sus soldados estaban ahí, sus familiares, amistades, vecinos estaban ahí, todos gentiles, y oyeron la palabra de Dios que Pedro les dijo. Cuando él llegó ahí, parte del sermón dice, ahora me doy cuenta, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Ya no es que nosotros los judíos somos únicos, somos especiales, ni nada así por el estilo, pero para ustedes es también el evangelio de salvación. Ve como la palabra de Dios pues enseña, sí, que Dios no hace acepción de personas. Y por supuesto tenemos otros textos más. Por ejemplo, en el capítulo mismo 10 de Hechos, en el verso 8 al 13, dice acá, bueno, ya no lo vamos a leer porque hace referencia a este manto que dije que Dios envió del cielo. Él lo miró y Dios le dio la lección de que ya no hiciera acepción de personas, ¿verdad? Con todo lo demás. Pero en Romanos capítulo 3 vamos a mirar el versos 22 al 26. Romanos 3, 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y este capítulo, tanto el capítulo 2 como el capítulo 3, está tratando del mismo asunto. Ya no solamente para que Cornelio lo comprenda, pero para que todos los hermanos, sean judíos o gentiles, lo comprendan. Y dice en el verso 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el verso 26, para terminar, dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa si es rico, si es pobre, si es blanco, si es negro, si es amarillo, si el que justifica y los que son justificados de uno son todos. Amén. Qué bonito es aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Que Él no hace acepción de personas con nadie. Gracias al Señor, pues, por estas lecciones que vamos a seguir repasando. Todavía nos faltan
2, que es el calvinismo enseña sobre la gracia irresistible, que el pecador tocado por el Evangelio, por Cristo Jesús, puede estar 100% convencido de que necesita arrepentirse, de que necesita un Salvador, y una vez que oiga el mensaje, tiene que caer a los pies de Cristo. Él ya no puede hacer nada, definitivamente no puede rehusar el mensaje de salvación. Eso es lo que ellos significan con la gracia irresistible. Pero vamos a mirar eso en el próximo estudio. Señor los bendiga a todos y buenas noches.